Lección número 4. Un nuevo ocupante, el Espíritu Santo. Introducción. ¿Sería realmente imposible vivir una vida cristiana victoriosa si dependiéramos solamente de nuestras fuerzas? Pero gracias a Dios, porque ha provisto el poder para lograrlo y para que podamos crecer constantemente en nuestra vida espiritual. No nos ha dejado solos después de perdonar nuestros pecados y darnos vida nueva, sino que ha venido a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Punto A. ¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es como el viento, que no podemos ver, pero que sí percibimos por sus efectos. En Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 8 dice: No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Respondió Jesús: El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Pero Él no es una especie de fuerza eléctrica o energía impersonal, sino que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, es decir, Dios. El Señor Jesús siempre se refirió al Espíritu Santo como Él, y nunca como eso, pues es una persona y no un objeto. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. En Juan capítulo 15, versículo 26 dice: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y en Juan capítulo 16, versículo 13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo tiene intelecto, emociones y voluntad, y actúa como una persona cabal, y por lo tanto podemos conocerle y tener comunión con Él. Escucha los siguientes textos y anota qué sentimientos o acciones se le atribuyen. 1. Juan, capítulo 15, versículo 26 dice: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Ahora responde. 2. Hechos, capítulo 8, versículo 29 dice: El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora responde, ¿qué sentimientos o acciones se le atribuyen? 3. Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 7 dice: Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Ahora reconoce qué sentimientos o acciones se le atribuyen. 4. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Ahora responde. 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios.
Responde. Pero además de ser una persona, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Analiza los siguientes textos y reconoce qué atributos divinos se le atribuyen al Espíritu Santo. 1. Salmos, capítulo 139, versículo 7 dice: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Ahora responde, ¿qué atributos divinos se le atribuyen al Espíritu Santo? 2. Hechos, capítulo 5, versículos del 3 al 4 dice: Pedro reclamó a Ananías: ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora responde, ¿qué atributos divinos se le atribuyen al Espíritu Santo? 3. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 11 dice: Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahora responde. 4. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Ahora responde. Una de las doctrinas distintivas del cristianismo es la de un Dios trino, un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un misterio que aceptamos por fe, aunque no lo podemos entender intelectualmente. Lo estudiaremos con más detalle en un programa de estudio posterior. Por ahora, gocémonos con el hecho de que el Espíritu Santo es Dios y disfrutemos de su ministerio en nuestras vidas, trayéndonos todo lo que Cristo ha logrado para nosotros en la cruz. Punto B. El Espíritu Santo en el creyente. Al creer en Cristo y recibirlo como nuestro Salvador y Señor, hemos nacido de nuevo. Dios nos ha dado una vida nueva. La Biblia llama también a ese nuevo nacimiento nacer del Espíritu. En Juan, capítulo 3, versículo 5 dice: Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús, revelando el papel importante que el Espíritu Santo cumple en esa experiencia. Cuando creíste en el Señor Jesucristo y lo recibiste como tu Señor y Salvador, Dios comenzó a vivir en tu vida y lo hizo en la persona del Espíritu Santo, dando vida a tu espíritu que estaba muerto. El Espíritu Santo es Dios trabajando en ti. Esta es una verdad revelada por la Biblia, que todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo morando en él. El nuevo nacimiento no es otra cosa sino el recibir en nuestro espíritu la vida del Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios. ¡Aleluya!
Escuchemos los siguientes textos. 1. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. La pregunta es, ¿podrías ser cristiano sin tener el Espíritu Santo? Responde. 2. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 19 al 20 dice: ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. La pregunta es, al creer en Cristo, ¿qué ha venido a ser tu cuerpo? Responde. 3. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22 dice: Dios nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. La pregunta es, ¿qué has recibido en tu corazón de parte de Dios? Responde. Punto C. El ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida es multiforme. En realidad, todo lo que Dios hace en nosotros tiene como base lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz, pero lo hace por medio del Espíritu Santo. Pide en oración que el Espíritu Santo te revele su palabra. Escucha cuidadosamente los siguientes versículos, descubriendo lo que Él hace en tu vida, y tómalo muy en cuenta para cada día, dándole gracias por todo ello. 1. Juan, capítulo 14, versículo 26 dice: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Ejemplo de respuesta. En este versículo, Jesús dice que el Espíritu Santo nos enseñará las cosas espirituales y nos recordará lo que leemos o lo que escuchamos en las Sagradas Escrituras. 2. Juan, capítulo 15, versículo 26 dice: Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Responde. 3. Juan, capítulo 16, versículo 13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que le dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Al escuchar este versículo, ¿qué crees que el Espíritu Santo hará en tu vida? Responde. 4. Hechos, capítulo 13, versículo 2 dice: Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Al escuchar este versículo, ¿crees que el Espíritu Santo te mostrará la obra para la cual has sido llamado? 5. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos
también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Lo crees? Responde. 6. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 7. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Responde, ¿qué hace el Espíritu Santo por nosotros? 8. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice: Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Lo crees? 9. Romanos capítulo 15, versículo 18 y 19 dice: Porque no me atrevería a contar sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos, y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Todo lo que Dios hace en nosotros tiene como base lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz, pero lo hace por medio del Espíritu Santo. Punto D. El fruto del Espíritu Santo. Uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo es reproducir el carácter de Cristo en nosotros. La santidad es el atributo esencial de Dios, y Cristo dio su vida no solamente para salvarnos de la condenación eterna, sino para restaurarnos a la imagen y semejanza de Dios en su santidad. Esto es llamado el fruto del Espíritu, porque es el resultado de la influencia del Espíritu Santo en nuestra alma, intelecto, sentimientos y voluntad, a través de nuestro espíritu. Tu espíritu renació cuando te convertiste a Cristo, pero tu alma debe ser renovada en un proceso llamado santificación, y cuyo resultado será el fruto del Espíritu. Escucha lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pídele en oración a Dios que te ayude a producir ese fruto, porque es una de las cosas más importantes en nuestra vida cristiana. Recuerda que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Punto E. ¿Cómo podemos afectar al Espíritu Santo? Hemos visto anteriormente que el Espíritu Santo es una persona, y como tal, podemos afectarla con nuestras actitudes o nuestro pecado. Al hacerlo así, perderemos mucho de su ministerio en nuestra vida. De acuerdo a los siguientes versículos, ¿de qué manera podemos afectar al Espíritu Santo? 1. Isaías capítulo 63, versículo 10 dice: Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Responde, ¿de qué manera podemos afectar al Espíritu Santo? 2. Hechos capítulo 5, versículos del 3 al 4 dice: Pedro le reclamó a Ananías: ¿Cómo es posible que Satanás
haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Según estos versículos, ¿cómo podemos afectar al Espíritu Santo? 3. Hechos capítulo 7, versículo 51 dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a éste lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Responde. 4. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Responde. 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 dice: no apaguen el espíritu. Responde. Si has hecho algo que ha afectado al Espíritu Santo, debes confesar ese pecado, pedirle perdón y rectificar tu actitud o conducta. Al hacerlo con sinceridad y de corazón, puedes estar seguro de que Dios te perdona y tu comunión con el Espíritu Santo se restaura. Esta es una promesa de la misma palabra de Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 9, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Versículos para memorizar. 1. Juan, capítulo 14, versículo 26 dice: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. 2. Santiago, capítulo 4, versículo 5, dice: no crean que la Escritura dice en vano: ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. ¿Dios te habló en este tiempo? Recuérdalo siempre.